Visión Humanista. La cultura y el evangelio al servicio del hombre. Un programa del Departamento de Formación Humanista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. Coordina el docente José Serrano. Visión Humanista. Bienvenidos, estimados oyentes, a una cita interesante en el programa Visión Humanista, un tema hoy muy relacionado con la cultura y con el devenir intelectual del Homo sapiens sapiens. Quizás eso de Homo sapiens sapiens se certifica, se confirma con este juego que Borges llamó la guerra perpetua, que se desarrolla en un tablero de escaques negros y blancos, una guerra del ingenio, mas no de la violencia, una guerra de la estrategia y de la táctica y no del derramamiento brutal de sangre. Ojalá todos los conflictos se dirimieran en ese damero mágico del juego que estamos pues hablando, que es el ajedrez. Y para mí es una satisfacción y un honor también conversar de estos temas del ajedrez en este programa Visión Humanista con el primer maestro nacional que tiene el departamento de Córdoba, FIDE, que tiene el departamento de Córdoba, Daniel Otero, y también con el ingeniero y líder de estas líderes del ajedrez, Javier Bello, el ingeniero Javier Bello, que también fue presidente de la liga. Además, tenemos al maestro internacional Henry Paneso al aire. Empecemos entonces por cortesía, saludando al maestro Henry Paneso. ¿Qué es el ajedrez para usted, maestro? ¿Qué entiende usted por el ajedrez? ¿Qué es el ajedrez? Pues el ajedrez a mí me ha dado todo, entonces es una frase de pronto de cajón decir que el ajedrez es mi vida, pero así lo es. El ajedrez me ha dado todo. Aparte pues de lo que he conseguido con él, pues títulos, en este momento soy como entrenador de ajedrez, pero básicamente el juego le da a uno muchos enfoques para la vida también. O sea, la parte del análisis ha cambiado mucho pues desde que estoy con el juego hasta el tiempo acá. Son muchas cosas que uno aprende por medio de la práctica de esta disciplina deportiva. Entonces, aparte de las grandes satisfacciones, como te decía, le cambia a uno, digamos, la vida, por decirlo así, sobre todo en la parte del pensamiento. Muy bien. Usted decía que lo de los análisis ha cambiado mucho. Me acuerdo de la época aquella casi artesanal de los informadores, ¿no? Y ahora hay programas de training, de aperturas de medio juego, en fin. Ahora la informática ha tenido un papel fundamental en eso, ¿cierto, maestro? Sí, claro que sí. Anteriormente pues nos basábamos mucho en lo que eran los informadores, en los libros, textos para uno poder preparar las partidas, y ahora digamos la tecnología pues te está dando todo a la mano. Usted en internet consigue de todo el material que quiera de ajedrez. Aparte de eso, los programas como el ChessBase que sirve para almacenar bases de datos, es un programa que es súper avanzado y excelente para prepararse para todos los eventos que se den. Y es muy curioso pues que hoy por hoy la tecnología pues que digamos le da la mano a todo el mundo como para que usted pueda prepararse y le da como esas facilidades, porque de hecho la disciplina deportiva de ajedrez tiene las facilidades que vos puedes jugarlo en cualquier parte, y ahora con la tecnología todo se podría volver mucho más competitivo, pero aún así uno también se da cuenta que
que muchas veces como tener todo así como a la mano, muchas veces no se puede, pues no se logra aprovechar por el público al 100%, pues muy curioso. Bien, ¿cómo le parece a usted, maestro, que estamos aquí de albricias, de alegría? Tenemos por fin un maestro FIDE aquí en nuestro medio, que usted sabe, usted conoce esto aquí. Hay que hacer y esa es una de las razones de este programa, hay que hacer un impulso, hay que motivar a la juventud especial de aquí de Córdoba, que el ajedrez vale la pena dedicarse a él. ¿Qué opina usted de ese logro del joven Daniel Otero para la cuestión del ajedrez? Me parece que es algo muy merecido, pero el hombre está pues para más. El hombre lo conozco desde hace mucho rato y siempre desde que lo he visto pues desde joven se le ha notado pues mucha madurez como tal, y en el juego siempre me ha parecido que tiene muchas ideas estratégicas, porque él es de un juego así muy sólido y es un gran jugador, y me parece muy bacano y muy agradable, la verdad, que sirva pues como ejemplo y como esa imagen para que los demás deportistas de allá del departamento se motiven, porque es un muchacho que ha trabajado muy duro para eso, y pues tengo entendido pues que como que no ha tenido como un entrenador fijo, él siempre como que ha estado como pues destacándose casi que solo y sí, con su otro hermano. Claro. También me parece muy bueno y agradable pues como de ellos dos es que la liga consiga un entrenador no oficial, digo yo. Sí. Sí, imagínate pues que yo una vez estuve pues como acompañando el proceso allá de Claro, cómo no. Y así como por cosas, pues yo estuve hablando con ellos y ellos me mostraron una página que ellos tenían, una página en internet. Así es. Y me pareció que tenía una idea bien importante, que era como lograr masificar el ajedrez, o por lo menos que allá en el departamento se conociera el ajedrez. Ellos ahí incluso daban como lecciones. O sea, me parece que aparte de que ellos han hecho un trabajo de por sí solos, también han intentado llevar el ajedrez para todo el mundo. Sí, cómo no, maestro. Es que aquí en nuestro medio es una labor quijotesca, de solitaria, como usted muy bien lo dice, eso de fomentar el ajedrez, y créame, esa también es una razón, digamos, fundamental para hacer este programa, que también pues no solamente es un homenaje al ajedrez, sino pues a los valores que luchan y persisten en esa solitaria labor, lamentablemente, aquí en el departamento de Córdoba. Veamos, entonces, Daniel Otero, bienvenido a este programa, felicitaciones por ese logro, digamos que histórico en el deporte ciencia del departamento de Córdoba, y salúdate con el maestro aquí. Claro, muchísimas gracias, señor José Miguel, por la invitación, y también, maestro Henry, es un honor pues también estar conversando con usted y pues tener esta oportunidad que se nos da de poder estar aquí en este programa y conversar de este hermoso deporte que es el ajedrez. Lo felicito porque es un gran triunfo, pero como lo decía ahora, usted está para más para dar en este deporte. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros en esta amena charla, distendida charla, el ingeniero Javier Bello, un adalid, diría yo, un Quijote del ajedrez en el departamento de Córdoba. Se han dado hechos lamentables, hay que decirlo así, en el departamento a nivel ajedrecístico, pero no es, créame, maestro Paneso, no es culpa de los que verdaderamente amamos el ajedrez que se hayan dado algunos sucesos, pues, que me imagino que usted debe conocer, ciertos torneos que se hicieron por ahí, pero no esperamos que solucionar esos impases, y lo más importante, masificar y impulsar el ajedrez aquí. Javier Bello, cuéntanos, tu gestión como presidente de la Liga de Ajedrez, te lo decía y lo he comentado muchas veces, marcó un antes y un después en el juego de los Trevejos en el departamento de Córdoba. ¿Qué le falta a nuestro ajedrez para salir pues de ese estado de indefensión y de desidia por parte de la clase gubernamental que no le presta atención a algo tan fundamental como el ajedrez?
Gracias por su gentil invitación a este programa. Maestro Paneso, no tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuvo por acá, por Córdoba. Hace 20 años tomamos el ajedrez, iniciamos un proceso con el ajedrez en Córdoba. El ajedrez tuvo muchos inicios. Hubo gente muy interesada pues, en sacar el ajedrez adelante. Yo inicié mi proceso como presidente hace como aproximadamente 20 años. Primero fue duro conseguir por lo menos un proceso de implementación. Luego tratamos de establecer un proceso de capacitación tanto para jueces como para entrenadores. Y en fin, iniciamos ese proceso. Luego tuve que, por motivos de trabajo, pues ausentarme del ajedrez, y en los últimos 8 o 10 años pues ha habido un proceso de la liga que desafortunadamente pues ha habido gente con intención, pero ha habido gente que también ha perjudicado ese proceso. Afortunadamente hoy ya hay una liga renovada con ganas de trabajar y esperamos pues que salga adelante. El presidente Jorge Ramos Pastrana, sí, Jorge Ramos Pastrana, siempre ha sido un personaje dedicado en el mundo del ajedrez, más para bien, ¿no es cierto? Sí, no, para bien. Jorge ha sido un tipo desinteresado en las lides del ajedrez. Sí, eso nos consta a todos. Toda su vida ha sido centrada en esto del ajedrez, inclusive con un alto costo a veces de tipo personal, porque es como un apostolado el que correcto. Él ha asumido en la cuestión del ajedrez. Con Jorge se formó el primer club de ajedrez. Jorge formó parte pues, de uno de los primeros clubes de ajedrez. Jorge ha contribuido mucho al proceso sobre todo en la parte de la expansión del ajedrez hacia las diferentes comunidades de Córdoba. Y pues, maestro Paneso, vea que uno de los objetivos de este programa también es demostrarle, y ojalá que usted eso lo transmita a la comunidad ajedrecística nacional, demostrarle que más son la gente como Jorge Ramos, como Javier Bello, como Daniel, que está aquí presente, más son los personajes que propugnan por desarrollar el ajedrez en forma honesta, en forma muchas veces desinteresada, que los elementos negativos que alguna vez pues le han hecho daño a esto. Esperamos que nos miren con comprensión y que vean y que entiendan. Yo sé también que eso se traduce en acto, uno tiene que demostrar también que el cambio tiene que ser positivo. ¿Qué opina usted de eso? Sí, claro que sí, pues resulta que digamos que pues, los presidentes y sobre todo pues, en ese caso son la cabeza visible de toda una conformación deportiva, por decirlo así. Pues todo el mundo sabe que que mucha gente que se monta algo tiene muy buenas intenciones, pero también sabe que va a sufrir de sus críticas por alguien. Siempre va a haber alguien que va a estar ahí, digamos, como mirando a ver de pronto dónde está la caída de ese personaje. Pero de todas maneras, sí, me parece que el ajedrez es una disciplina muy bonita y que merece que tenga directivos que trabajen pues para ello, porque de todas maneras uno como deportista tiene que llevarse muy de la mano de grandes personajes que lo puedan apoyar a uno. De hecho, aquí en Antioquia se veían muchos casos donde se frustraban algunos deportistas, se retiraban y daban, digamos que decían que pronto no, que por el mismo proceso o de los directivos o inconformidades. Yo creo que un líder debe promocionar el ajedrez y el ajedrez no es como el fútbol ni como el resto de deportes que de pronto tienen un poder adquisitivo donde se ve mucho más el dinero. Yo creería que si alguien está como liderando así como los procesos de ajedrez es porque es alguien que ama profundamente el ajedrez. Correcto. Vamos a hablar ahora sí del tema propiamente apasionante que es el del ajedrez, porque hicimos un preámbulo como que de cómo está organizado el ajedrez aquí y bueno, en fin, esos son temas que a veces hay que hablar rápidamente de ellos.
Y maestro y estimados invitados y oyentes, dice Borges que en Oriente se inició esa guerra perpetua, que es el ajedrez por allá en la China, algunos dicen que en el antiguo Egipto. Javier, ese combate perpetuo de las figuras ajedrecísticas se inicia en Oriente o en el antiguo Egipto. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, hay diferentes conceptos al respecto. Muchos más tendientes a Oriente. A Oriente, involucrando a la India, involucrando incluso la misma China. La guerra siempre ha marcado la historia de la humanidad. Las guerras siempre han marcado la historia de la humanidad. Pienso que si algo se preocupaban mucho antes los grandes líderes, los grandes reyes, era por tener en qué distraerse, sobre todo en las épocas de invierno. Uh-huh. En ese sentido nacieron muchos de los hoy juegos que conocemos. De mesa, los famosos juegos de mesa. El ajedrez, pues siempre pienso que debió nacer de alguno de esos conceptos. Lo cierto es que decir yo en este momento cuál es el verdadero nacimiento, de pronto... Los hindúes le llamaban chaturanga y en algunos sitios dicen que se jugaba con dados. Hubo una época en que la parte aleatoria, especialmente en la India, se utilizaban los dados. En fin, eso le daba como algo aleatorio al azar al juego. José, se conocía incluso que traía elefantes. Traía elefantes, sí. Sí, entonces fíjate que el tema de la connotación de las piezas nos indica... Es bélica, guerrera. Por un lado. Por otro lado, pues fíjate, si nos trasladamos a Persia, ellos utilizaban el elefante en las luchas, ¿no? Si nos vamos a la parte indochina, ahí también se utilizaban ciertos elementos. Entonces, ¿qué te digo? Yo pienso que ese tema de la historia del ajedrez... yo lo he mirado siempre como algo que bueno, que pasó, que sucedió, pero me gusta más el ajedrez tal y cual como se está dando. Sin embargo, yo siempre tengo como el dios Jano de la mitología romana, una cara en el presente y una en el pasado, ¿sí? Sí, claro. Entonces, Daniel, ¿quieres agregar algo al respecto? Daniel se va más o menos a la... No, pues solamente quería agregar que parece que la versión occidental, la que nosotros manejamos, viene de los árabes, ¿no? Los árabes por España, acuérdense de Alfonso XIII, con un famoso libro, y el clérigo Ruy López Segura, que inventa la apertura más agresiva y más estratégica del ajedrez. Maestro, ¿qué nos puede agregar usted al respecto de esta charla distendida que estamos haciendo sobre el ajedrez? Pues sí, lo que ya han estado mencionando, pues es que el ajedrez... pues se entendió pues como que venía de la India, era llamado chaturanga o también chatrán. El chaturanga sí era donde estaban incorporadas esas piezas que eran como unos elefantes, y ya después fue retomando y fueron modificadas algunas piezas. Por ejemplo, sé que por el lado como de España fue que restauraron, por ejemplo, algunas piezas como el alfil, que representaba como el clero, ¿no? Parte espiritual, sí, los obispos. Entonces sí ha tenido siempre sus transformaciones y sus evoluciones. Vea, maestro, mire que la pieza el alfil tiene como que, si lo ve, tiene como una capuchita con una... Sí. Esa es una mitra, ¿no? Es como una representación simbólica de un obispo, ¿no? Sí. Y si uno mira, pues el ajedrez como tal, ¿verdad? Las piezas representan el arte militar, el arte bélico de la Edad Media, sí, es cierto. Las torres, por ejemplo, hacen parte de las fortalezas medievales. Está el poder religioso que usted bien ha dicho de los obispos, en fin, pero demos un salto en tiempo y espacio y aterricemos en dos, Javier y maestro, en dos grandes, digamos, representantes del ajedrez de la época, digamos, moderna. Uno es el Greco, ¿sí? Y el otro es Filidor. Javier, tú conoces algunas partidas de Greco, claro, ¿no? No, indudablemente. El ataque Fegatelo. Indudablemente. ¿Qué nos podría decir? En los siglos XVI al siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Que es el que corresponde a la escuela italiana,
ellos se manejaba el ajedrez, la teoría de que el ajedrez era arte. Y el objetivo práctico era la belleza de la táctica. De la combinación, ¿no? De la táctica, sí, se refería a partidas abiertas y finales. Yo, ¿qué día me dediqué a hacerle un estudio a esas, ¿cómo es que le llamamos nosotros? Esas brillanteces de partidas. Y pues la verdad me han gustado, pero cuando las reviso... ¿La ves primitiva, Javier? No, ahora le aplico lo que decía el maestro Paneso. Le aplico lo que es la tecnología. Ajá. La tecnología me la saca todas de contexto, o sea, están plagadas de errores, pronto de muchos errores. Conceptuales. Sí, de muchos errores. Pero en sí eran hermosas. De pronto en su momento, sí, la brillantez del ataque, la combinación, esa agresividad tan... Sí, pero cuando ya estamos, como ejemplo, en los tiempos de hoy, donde nos dedicamos a un ajedrez mucho más posicional, el guardar la posición, sí, nos damos cuenta de que en este momento esos muchachos estaríamos dándole nosotros unas... Maestro Paneso, ¿le sirvió a usted, por ejemplo, esos maestros de la escuela italiana como Filidor? Bueno, era sirio, ¿no? Sí, pues... la combinación, para aprender a combinar, ¿o le dejó alguna influencia a esos maestros, los estudios? Realmente, o sea, el mayor aporte que hacen es que lo atraen a uno más como a este mundo del ajedrez. Uno como que empieza como a enamorar más del ajedrez, diría yo. Claro. Por lo brillante que eran las partidas, lo que como están diciendo ahorita, igual, sí, las partidas estaban plagadas de errores y se defendían bastante mal. Incluso hay partidas que dicen, pues por ejemplo el Greco, que hay una gran cantidad de partidas que no las jugó, sino que fue partidas que él inventó. O sea, que no jugó con nadie, sino que él las fue... La compuso. Exactamente. Como un problema compuesto. Sí, o sea, él simplemente es como haciendo una obra de arte, por decirlo así. Que es meritorio también, porque hay que tener mucha imaginación para inventarse un juego. Sí, claro que sí. Una partida. No, y es bueno, de hecho... a veces, bueno, antes yo trabajaba con un gran maestro que se llama Jaime Cuartas. Ajá. Y el hombre de los primeros días que le ponías era ver partidas de Greco y partidas pero a ciegas. Ajá. Entonces, que eso le ayudaba mucho como en la parte creativa, y yo todavía lo hago con mis pupilos, por decirlo así, en los entrenamientos. A veces les pongo también el trabajito, es bien interesante. Bueno, muy bien. Y Daniel, yo sé que esta pregunta te va a gustar a ti. ¿Tú alguna vez has jugado la defensa Filidor o no? Más bien la has combatido, porque sé que un archirrival tuyo aquí le gusta la Filidora. Sí, señor. Sí, señor, claro que sí. De hecho, pues... Iván Pornoy, gran amigo, y saludo a Iván Pornoy. Sí, señor, Iván Pornoy, y pues con él pues siempre tuve la oportunidad de jugar las partidas, pues teniendo en cuenta esa apertura. Siempre él es muy gustoso y estudioso de esa apertura. Pero esa jugada de la Filidora es sufrir, la presión, sí, señor. Aguantar, como dice uno aquí en la costa, palo, hasta que por lo menos medio saca la cabeza uno. Y a mí no me gustan esas cosas restringidas, pero a él le gusta, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues a mí yo siempre lo admiraba, pues en ese sentido, porque él, tras de ser una apertura, pues como usted lo dice, donde se necesita pues soportar muchas veces, en la mayoría de las partidas, pues mucha presión de parte del rival. Él conocía muchas sutilezas también. Sí. Y pues sabía defenderse también, o sea, muchísimo. Entonces, esa parte pues siempre la he admirado pues de Iván Pornoy. Maestro Bello, entonces Filidor, yo digo que ocupa un puesto importante en la historia del ajedrez, porque es por primera vez donde se le da un estatus, digamos, racional y científico al juego. Ya la pasión, esa creativa de la combinación, cede al análisis, ¿no? Y de ahí la frase esa famosa de Filidor, que el peón es el alma del ajedrez, ¿no? Sí, perfecto. Ya estaríamos trasladándonos ya a la escuela clásica. Sí. Pues ahí se comenzó a ver el ajedrez como ciencia. O sea, ya se decía que el ajedrez era una ciencia, y se utilizaban los métodos racionales. Entonces ya veíamos partidas cerradas,
Y lances, por ejemplo, Teoría posicional. liberadores como F5 con negras, especialmente en Afilidor, ¿verdad? Como para liberar el juego. O sea que ya Afilidor estaba Sí. más adelantado a su época. Más sin embargo, todavía se jugaba en ese entonces el concepto del honor. Ah, sí. El honor era que si yo te ofrecía un peón y tú no te lo comías, Era si tú no cobarde. lo tomabas, eras un cobarde. Entonces, Esa frase te gusta a ti, yo sé. ese fue una época, pues, hermosa, ¿no? Sería bueno, o sea, Sí, es que en la época de la Ilustración ya Filidor hace parte de ese, digamos, impulso europeo, cultural, que es la Ilustración, donde lo racional y lo científico ya empiezan a unirse. Pero yo creo que Filidor es como un islote, ¿no? Me parece que después hace Filidor su aporte, especialmente en los esqueletos de peones, en las estructuras de peones, y eso como que queda ahí, no se profundiza en esa situación. no, yo digo que sí, de pronto existieron otros iniciadores de los métodos racionales, pero el tema de Filidor radica en lo que tú acabas de explicar. Se comienza a hablar ya de la estructura de peones. Ya la estructura de peón se comienza a volver importante. Maestro Paneso, ¿qué opina usted de eso, haciendo tercio aquí en esta charla? Pues sí, lo que decían, que él está adelantado a su época, porque de todas maneras en ese tiempo se veían mucho las partidas que eran brillantes, el tema de sacrificios, pero ya el hombre le fue poniendo un poquito más de significado y se dio cuenta que la verdadera estrategia primaba eran los peones. Entonces ya el solo hecho de darle significado y a eso hace que ya estén buscando algo mucho más que no tiene que ver con la parte agresiva, sino con una parte base del juego. El hombre fue bastante, o sea, alguien muy ilustrado, y también venía pues como así como de familia, como de mucha cultura, en la parte también musical. Entonces sí ha sido, o sea, el hombre sí empezó como a abrir y a hacer los grandes aportes en el ajedrez, Sí, sobre todo en la parte correcto. A continuación vamos a presentar algunos temas como para ilustración de los oyentes de la parte musical de Filidor, que fue un gran compositor también. Y sirve como para ilustrar y darle como más adorno conceptual a este tema. Vamos a hacer un salto. Yo sé que vamos aquí en este salto temporal ignoramos a grandes jugadores como combinativos como Andersen, y el americano Murphy, ¿sí? Que bueno, Murphy le da como dinamismo al juego, ¿no es cierto? Y hablemos de uno de tus, digamos, ídolos sagrados, Javier Bello, Steinitz, que te contaba anoche en una agradable velada que tuvimos ajedrecística. Obviamente no podía faltar el ajedrez ahí, y hablábamos de que Steinitz al final sufrió un acceso de locura, que retaba a Dios vía jugar en telégrafo, y le daba un peón de ventaja y según Steinitz le ganaba. Tú decías que eso no es locura, que tienes una posición interesante. Tú decías que no es locura de Steinitz, sino más bien como que afán de figuración, ¿sí? Sí, claro, había en ese momento había un afán de figuración. Hay algo que, bueno, Pero ¿qué es lo que tú admiras del juego de Steinitz? ¿Qué es lo que tú crees? No, que Steinitz le debemos muchas cosas de lo que empezó como de un lo que romántico, tenemos hoy en un día. combinador. Sí. Pero quería señalarte lo siguiente. O sea, cada vez que vayamos a caracterizar el ajedrecista, una de las características, discúlpeme así, que tenemos los ajedrecistas es que a veces nos metemos en un cuento cuando estamos muy metidos en el cuento del estudio y eso. No sé, ahí comenzamos a disvariar ciertas cosas y muchos caen en el tema de la altivez. Lastimosamente está El orgullo. Sí, claro, La soberbia. una soberbia más bien, la soberbia. Steinitz de pronto cayó en ese proceso, pero sin negar que fue el tipo, el motor que comenzó a mover
ya el ajedrez como se ve los hoy. conceptos básicos del ajedrez, por ejemplo, las casillas débiles, los peones doblados, el control del centro interesante. a ultranza, inclusive antes de Ninzowitsch, lo que se llama ¿cómo que se llama eso? El anticiparse a las amenazas, la profilaxis, ya Steiner la manejaba, ¿no? A veces se sobrepasaba en eso. Sí, claro. Sí. Y Daniel, a este tema sí te atañe porque estuvimos hablando y tú me decías que utilizas un arma. Bueno, pero si se lo decimos acá al maestro de pronto. Pero bueno, vamos, me autoriza que lo diga. Oh, sí, yo creo que el maestro no tendría problema. Una de tus armas, dice, es la defensa Steiner, diferida, ¿no es cierto? En la española. Ah, sí, señor. Pues española. Recurrentemente juego esa. Y Steiner, bueno, yo sé que algunos oyentes están, digamos, un poquito enredaditos con los términos, pero la charla entre ajedrecistas es así, ¿cierto? Siempre, entonces, la defensa Steiner es una defensa para describirle a los oyentes, es una defensa cerrada, ¿sí? Donde las piezas negras esperan que las blancas se vengan encima y propongan el juego, en el medio juego. Entonces, la defensa Steiner, el negro se enconcha, podríamos utilizar esa gráfica, ¿no es cierto? Se enconcha, espera que el otro se desgaste en el ataque, se debilite y al final las negras imponen su condición. Más o menos esa sería la idea general, ¿cierto, Daniel? Sí, señor, claro. Esa sería la idea general. Pero cuéntame, ¿por qué te gusta ese sistema? Que me parece como que no muy usual en estos medios, en estos tiempos. Pues así como lo comentó usted respecto a Iván Portnoy, pues él, así como también lo decía yo, de que admiraba esa parte de que él pudiese llevar un juego pues bajo presión y manejar pues las sutilezas de una posición y de un tipo de posición, pues siempre como que pues de alguna manera quedó esa partecita y siempre pues como que la tengo en cuenta pues para realizar mi juego, para desarrollar mi juego. Y de pronto hay una razón también oculta, que es que como casi nadie lo está jugando ahora porque dicen que es una apertura, digamos, una defensa, perdón, un poquito en desuso, entonces esto puede sorprender a algunos. Ah, sí, señor, eso es pues algo pues que viene ahí como que se le adiciona. Pues, pero hay algunos maestros de top 10 ahora que la jueguen. Pues ahorita, como ustedes de la élite, ahorita pues se ha visto mucho, pues de la española se ha visto mucho jugar la berlinesa, pero sí, no, señor. Pero la Steiner no hay nadie que la juegue ahora. Pues ahora, pues reciente, pues no he conocido pues que la jueguen así tan usual. Maestro, está viendo a nuestro maestro hablar de una defensa favorita. ¿Usted qué opina de eso? Eso ya depende del estilo del jugador y también muchas veces la preparación de aperturas y defensas también varía entre rival a rival. Entonces, por ejemplo, el tema estratégico de defenderse, que ahora llaman enconcharse, es muy útil para un cierto tipo de personas. Por ejemplo, cuando uno está, en una competencia, que es una competencia larga, y de pronto uno está compitiendo contra alguien que de pronto tiene más edad, que uno sabe que posiblemente esté más cansado en el transcurso del torneo, uno muchas veces trata de jugar posiciones que se alarguen más. Por ejemplo, el tipo de defensas puede alargar mucho más la partida y eso también puede influir en eso. Entonces uno ya también muchas veces adapta la defensa o la apertura contra el rival que usted va a jugar. Y hay algo muy curioso en el ajedrez que es, bueno, de pronto también en todo tipo de prácticas deportivas, que es que, uno está por debajo en el juego, se está defendiendo y el otro está encima y puede lograr conseguir una ventaja no tangible, pero una ventaja por decir algo espacial, una ventaja también de ataque, y llega un momento donde se vuelve a equilibrar las cosas y psicológicamente muchas veces el otro cree que está ganando todavía y ya está. Exactamente, sí. Y bueno, o cuando ya tiene esa cierta ventaja que después empieza a equilibrar la cosa,
Y uno empieza a ver, ay, jue madre, esto aquí se está poniendo feo. Y uno empieza a creer que posiblemente ya vaya a quedar inferior, aunque la posición esté equilibrada. Maestro Daniel acá se ríe comprensivamente. Y entonces uno cree que se está equilibrando y que está quedando mal en el momento. Y ahí es donde uno va pasando de un estado a otro a perder la partida, por decirlo así. Eso me ha pasado en muchos casos. Y esa sensación es desagradable, ¿no? sí, una sensación que uno dice, no, pero si yo estaba, pues uno muchas veces siente ganado y utiliza el término de ganado a una posición a la cual uno está bien. Por Eso ejemplo. me pasó a mí ayer con el maestro Daniel en una partida, en una inglesa. François Danican Philidor, decíamos que era un gran ajedrecista, pero también lo señalaba muy acertadamente el maestro Paneso, fue un gran compositor, descendiente de una familia de músicos de Francia del siglo XVII, y Philidor, digamos que es representante ya del periodo clásico en la música culta, y escuchamos unos ejemplos de música instrumental de Philidor. También se destacó con una ópera que se llama Sancho,
muy interesante para aquellos amantes de la historia de la música. Siguiendo con esta charla, digamos, amena, a veces nos ponemos un poquito técnicos, los oyentes nos perdonarán si a veces eso puede parecer como presuntuoso o pedante, pero créanme que es por el entusiasmo, porque es un tema que los que estamos aquí presentes, el maestro internacional Henry Paneso, el ingeniero Javier Bello y el maestro FIDE, Daniel Otero, y bueno, obviamente yo amamos este deporte milenario, a veces por encima de otras consideraciones personales, y Javier es digno representante de lo que estoy diciendo, porque muchas veces sacrificaste tiempo y dinero en esto, ¿cierto, Javier? Sí, claro, ser dirigente tiene mucho compromiso, mucho compromiso. En mi época de presidente logré hacer 2 torneos nacionales. Afortunadamente nos fue maravillosamente bien en el torneo, pero en la parte financiera no. Siempre, no siempre. La parte financiera me tocó asumir un costo bastante elevado. En el segundo torneo nacional que hice, estuve a punto de fracasar financieramente, pero logré, o sea, cumplir con lo cometido. Ser directivo no es fácil, Y en un medio tan adverso como este, mucho más todavía. Exacto. Sí. Ahora, yo en ese tiempo, pues prácticamente me cohibí de mi posición como jugador, me dediqué más bien a ser dirigente. Hoy en día no. Y a mí me consta que muchas veces en detrimento de tu carrera de ingeniero, de contratista, a veces, por eso lo señalaba, que a veces la pasión del ajedrez primaba muchas veces sobre el instinto de supervivencia económico, ¿no es cierto? No, claro. Yo siempre he sido, nunca he desatendido mi parte de mis compromisos, pues, como ingeniero. Más sin embargo, duro. Sí. Era duro combinar ambas cosas. Difícil porque estábamos en un medio donde de pronto es una disciplina. Hace muchos años, y había mucha suspicacia también, sí. Siempre eso va a existir. Sí. Mira, lo que dice el maestro Paneso es cierto. Los dirigentes, para bien o para mal, para unos somos malos, para otros somos buenos. Bien, dejemos que Dios juzgue, claro, cada cual como sea. Perfecto. Sí, lógicamente también es cierto que hay unos dirigentes que viven del deporte y otros que vivimos para el deporte. Claro, muy bien sintetizado. Daniel, entonces fíjate, estamos hablando de Steinitz, pero se acerca la época interesante de la historia del ajedrez, ¿verdad? ¿Cierto? La que más te gusta o la que más conocemos, que es, por ejemplo, aparecen 2 monstruos, ¿no es cierto? Uno es Lasker, ¿sí? Lasker, y el otro es José Raúl Capablanca. ¿Ah? Sí, señor. Capablanca, que digamos Capablanca era el Carsten, o Carsten, más justo debería decir, Carsten es el Capablanca del siglo XXI, ¿no? Sí, señor. Como más justo decirlo, porque Capablanca, qué gran jugador era. ¿Sabes que me vi una película cubana sobre la vida de Capablanca, Javier, también interesante, cómo Capablanca amaba tanto el ajedrez que una vez prefirió perder el cargo diplomático que tenía de embajador de Cuba en un país, creo que era en Francia o en España, por irse a un torneo en Moscú, el famoso torneo de San Petersburgo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, maestro Henry, Lasker y Capablanca, ¿le suenan esos nombres? Claro que sí, es una lucha tremenda. Capablanca, pues indudablemente era conocido como la máquina del ajedrez. Era un talento, pues, como lo comparan ahorita con Magnus, pero, o más bien al revés, yo diría que... Magnus le aprendió mucho a Capablanca. Sí, ¿Qué tal Capablanca sí, con los programas informáticos de ahora, maestro? ¿Ah? ¿Cómo sería eso? Increíble. Bueno, cada uno en su época. No me imagino qué gran jugador sería, porque en ese tiempo, o sea, el hombre siempre fue muy, muy exacto en sus cálculos, pero
pero también, digamos, pecaba en algunos otros asuntos ya de su vida, pero en el ajedrez indudablemente sí era una máquina. Incluso a él le gustaba dar muchas simultáneas, y entonces le preguntaban que él cómo hacía para ganarle a todo el mundo en simultáneas y jugar como tan preciso. Le preguntaban que cuál era la clave de él, y él decía que solo pensaba una jugada. ¿Cómo le parece? Y lo curioso es que la jugada que pensaba él, esa es la jugada. Entonces él, un gran ajedrecista, y uno admira, si uno admira a algún ajedrecista, hay que admirar también a Capablanca. Claro. Hablando de eso de los estilos, Capablanca era un jugador posicional con una gran precisión, maestro. Yo le voy a hacer una encuestica aquí rápida con los invitados y empiezo con usted. La pregunta sería, ¿cuál es su estilo de juego? O sea, ¿en qué posiciones se siente usted a gusto? ¿En las posiciones simplificadas o en las complejas, o maneja un estilo, digamos, heterogéneo, o sea, que se defiende en cualquier posición que a usted le plantee? Yo creo que tengo un poco de todo, porque digamos que decir que soy un estilo agresivo, netamente agresivo, a veces tiendo a ser como muy, tiendo a ser así, pero en otras ocasiones no, es que es más fácil. ¿Es anímica la cuestión o qué? ¿A veces se siente con ganas de arrollar al contrario? Sí, o de claro pronto que sí. Depende del contrario con quién. Es que eso depende de muchas cosas, de la situación en el torneo, depende también del rival. Uno tiene que mirar muchas cosas en la plena competencia, pero también, digamos que si uno me pone a hablar de estilos y cositas así, pues yo siempre me he caracterizado por darle significado, por ejemplo, a ese término que dicen posiciones inciertas. Sí. En donde uno realmente tiene que jugar con lo que está en el tablero. Si a usted le tocó jugar una posición totalmente estratégica, tiene que acomodarse y jugarla así. O si usted tiene una posición donde tiene que atacar, o donde usted debe atacar, y usted no ataca, pierde. Entonces toca uno tiene que apropiarse de esas posiciones que le da el mismo juego. Como para no decir un estilo como tal, no. Uno tiene que acomodarse a lo que se ve en el tablero. Sí. Daniel, ¿cómo podrías describir tu manera de mirar el juego, tu estilo de juego? Sí, señor. Yo, pues, así como lo mencionaba el maestro Henry, también, pues, yo me siento, pues, de acuerdo a la posición. Ese sería como el juego, el tipo de juego, pues, que o sea, un jugador universal, llamaríamos. Pues, si así se pudiese llamar, pues, de esa manera. Sí, pero ¿en qué posiciones te sientes más cómodo? O sea, te sientes que dices, hombre, pero aquí tengo más chance. ¿Deliberadamente buscas posiciones simplificadas o no? ¿O depende de cómo se plantea? Pues, si se tiene en cuenta, pues, que simplificado no es equivalente, pues, del todo a estratégico, pues yo sería una parte así como me gustan las posiciones estratégicas. Sí, señor, de ese estilo. Bien. Y Javier Bello, ¿qué dice de su juego? Bueno, la verdad es que yo me siento mejor cuando me impongo en el tablero. Sí, pero lo más importante es cuando logro desarrollar la apertura. Entonces, me gustan los temas posicionales, me gustan los temas posicionales. Pero cuando logro, por lo menos en el desarrollo de la apertura, sacar una pequeña ventaja, ese es lo que más trato de hacer. Listo. Bueno, ya me están diciendo aquí el control que el tiempo se está agotando. Yo creo que nos quedamos hablando en 1920 y pico. ¿Ah? Nos faltó Alekhine, nos faltó Ewing, nos faltó... bueno, pero yo creo que para llegar nos faltó, aquí tiene Javier un esquema que acaba de pasar de donde están las épocas. Por ejemplo, el primer periodo del siglo XVI al XVIII, la escuela italiana, después viene la clásica, en el siglo XIX hasta el XX, a principios del XX, después viene la hipermoderna, Ninsowi, Breyer y compañía,
la escuela soviética que tanto ha marcado, ¿sí? Que aquí está uno de mis ídolos, que es Mijail Tal. ¿Quién no admira el juego de Tal, no? Por eso el juego Tal de los años 50 y 60, ¿no? Hasta que la enfermedad lo minó. Y por último, y está la escuela china, está aquí, ¿ves? ¿Tú por qué la denominas China? Los chinos, no solamente en la economía, sino también en el ajedrez, están dominando, Javier. Desde el año 90. Desde el año mucha 90. Mucha gente ignora ese tema. O sea, mucha gente, los chinos los discriminaron, ¿no? Uh-huh. No, pues, pero fíjese los resultados. En la última Olimpiada ellos son campeones mundiales y han venido haciéndole grandes aportes al ajedrez. ¿Sí? Muy bien, maestro. ¿Qué le diría usted a esta nueva generación pujante del Sinú? Y yo sé que este programa lo escuchan vía internet en muchas partes, maestro. En el www.frecuenciabolivariana.com se va a escuchar usted en ese programa para que lo escuche por internet. ¿Qué recomendación quiere darle usted a esta nueva generación del ajedrez cordobés? Y esperamos pues su colaboración, su muy amable colaboración con nosotros para que esto del ajedrez funcione como debería funcionar en estas tierras. Bueno, pues tienen que aprovechar que se tienen muy buenos jugadores en Córdoba. Se debe aprovechar que están brindando los espacios para que se practique el ajedrez. Se debe aprovechar, claro está, la tecnología. Digamos que la tecnología tiene un gran aporte para el ajedrez, como en la parte del entrenamiento, pero también, como sabemos, la tecnología también viene acompañada de muchas distracciones para ellos, para los jóvenes. Entonces, lo mejor que pueden hacer es aprovechar bien el tiempo libre, invertirlo bien, y si desean ser grandes ajedrecistas, dedicarle mucho tiempo y apasionarse por esto que es una gran disciplina deportiva. Y como le había mencionado anteriormente, ahí me ha dado todo, esta disciplina deportiva me ha dado todo, me ha ayudado a crecer como persona, y aparte pues he cosechado buenos triunfos porque me he dedicado a la práctica deportiva como tal. Y como dirían por ahí, hay que hacer sacrificios para ustedes llegar a algo. Como en ajedrez también, no hay que sacrificar a veces, claro, para ganar. Maestro. Exactamente, así como la misma vida imita el ajedrez. Sí. Uno necesita sacrificar tiempo, aunque digamos que con el deporte y con algo que uno ama, pues no de pronto la palabra no sería sacrificio, porque de todas maneras esto le está dando mucho a uno, entonces de pronto no es sacrificio, pero por ahí va la cosa. Muy bien, maestro, muy amable por habernos acompañado en esta charla sobre el ajedrez, que es un tema que rara vez sale a relucir en las ondas hertzianas, maestro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, estoy muy agradecido porque me hayan invitado. Me pareció un programa muy agradable. Hablar de ajedrez es algo que a uno le apasiona mucho. Uno hasta hablando, digamos, con otra persona de ajedrez en un bus, la gente lo mira a uno como raro porque no saben de qué está hablando uno, pero es algo muy entretenido. Claro, bueno pues. Bueno, que esté muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Daniel, antes de todo, antes de que te despidas, dinos, además del ajedrez, ¿qué es la otra cuestión que tú haces? Pues yo en estos momentos estoy terminando mi proyecto de grado en Ingeniería Mecánica. Muy bien. Entonces soy estudiante de Ingeniería Mecánica. ¿Vas a hacer un autómata ajedrecista como lo que Oh, ya los autómatas, yo creo que ya hay... ya están mandados a recoger, ¿no? Sí, señor. Sí. Muy bien, como el que estaba en el Café La Regence en París. Muy bien. Y Javier Bello, entonces, que yo creo que nadie más que Javier para que nos recuerde lo importante que es el ajedrez, porque él siempre ha insistido en que es importante eso. Javier, dime una cosa, ¿cómo tenemos que hacer para que en los colegios al fin nos presten atención sobre la importancia de la cátedra del ajedrez? ¿Qué cosa? Nunca han podido entender los rectores eso. Sí, yo pienso que todavía se puede luchar por eso. Por ahí tengo un proyecto, comenzar con un centro piloto en una institución pública monteriana. Quiero hacer tres puntos de centros pilotos, tres puntos pilotos, para darle acceso a todas las personas que quieran. ¿Cuál es la idea? La idea es capacitar
a los profesores en el tema del ajedrez. Fíjese que el ajedrez tiene una gran contribución en el desarrollo cognitivo. Eso ya está requete comprobado, eso nadie lo discute, ¿no? El ajedrez maneja el tema espacial, la inteligencia espacial, el cálculo matemático, correcto, la capacidad de recordación, de secuencialización lógica también la manera de la... Y el otro tema es las virtudes, y las virtudes que genera dentro del joven. Lo enseña a ser responsable, a pequeña edad lo enseña a ser responsable, y eso pues redunda en la formación de la misma persona. Claro que sí. Entonces queríamos aprovechar eso, quería comentarte, en la ciudad de Mosquera, Daniel obtuvo el título de maestro FIDE, yo tuve el título de candidato, de maestro candidato. Uh-huh. Nosotros pues estamos interesados en tratar de luchar por el ajedrez desde jugadores, no como dirigentes. Pues invitar a toda la afición del ajedrez de Córdoba que nos contacten. Nosotros tenemos la intención de poner al servicio de todos lo que necesitan para desarrollar, ¿sí? Estamos tratando ahora, a través de la liga, pues de ver cómo podemos conseguir un técnico, y nos interesa pues un técnico que reúna ciertas características que son importantes para la actual condición del ajedrez. ¿Qué candidatos hay? Parece que hay un maestro cubano interesado, ¿no? Hay un maestro cubano interesado, tenemos sí. También al maestro César Zuluaga, también está interesado en ser nuestro entrenador. Pues ya dependemos de la voluntad del Instituto Departamental. Bueno, ha sido pues un gusto estar con estos invitados hablando de un tema que nos apasiona, que es el ajedrez, ¿sí? Y que ojalá sea la meta, una de las metas fundamentales de las autoridades educativas, que sé yo, que fomenten este noble arte entre la juventud cordobesa. Les deseo pues un resto de día agradable, estimados oyentes, y nos vemos en la próxima en otro tema cultural de interés general. Hasta la próxima. Visión Humanista. La cultura y el evangelio al servicio del hombre. Un programa del Departamento de Formación Humanista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. Coordina el docente José Serrano. Visión Humanista.